¿Ahí está bien? Sí, doctor, se ve bien la pantalla. Ya, muy bien. Muy buenas tardes con todos ustedes, mis estimados alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Una vez más, me es muy grato estar con ustedes en estas clases de teoría, ¿no? Así como en las prácticas con mi grupo de prácticas. Bueno, esta vez me ha tocado revisar con ustedes una parte de los procesos parciales del examen mental que ya ustedes están viendo con sus profesores de práctica, que se refiere a la conciencia, que es el primer momento de la evaluación de nuestro paciente. Nosotros tenemos que conocer el estado de conciencia. Sin embargo, me voy un poquito a la historia y menciono allí en la diapositiva que hace quizá un poquito más de 60.000 años en la Tierra, en algún grupo de estos hombres que se llamaban los Homo neandertales, surgió una propiedad en el ser humano que es lo que se llama pues el estado de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinó esto? Se hicieron excavaciones al norte de Siria, por Irak, mejor dicho, y se encontraron restos de estos seres primitivos que contenían un polen o restos de polen, ¿no? Alrededor de una cueva donde yacían ocultos los restos de estos seres. Entonces parecería, esto dio a entender los exploradores que estas personas, estos seres ya tenían, digamos, una capacidad de darse cuenta y enterrar a sus seres queridos o a las personas que ellos querían, digamos, enterrarlo con flores, ¿no? Y a honrarlos de esa manera. Entonces, de esta manera se infiere, ¿no? Cómo es que surge la conciencia en los antepasados, ¿no? Estamos hablando del hombre neandertal, que es el que precede al Homo sapiens, ¿no? Y justamente esto es muy interesante porque nos da una idea de cómo surge la conciencia en el ser humano. Entonces, esta conciencia, que es parte integral de la esfera cognitiva, ¿no? Como se conoce. Entonces, en la esfera cognitiva, ustedes tienen muy claro que está la atención, la concentración, la memoria, la capacidad de abstracción, la capacidad de síntesis, etcétera, etcétera. Todas esas capacidades o capacidades superiores que tiene el ser humano en relación a las escalas filogenéticas inferiores, ¿no? ¿Por qué digo que requiere de otras funciones mentales la conciencia? Porque justamente para que un sujeto esté vigil, esté atento, ahí surge la palabra atención, ¿no? Entonces, la persona tiene que estar con una atención conservada. Entonces, qué importante es la atención digamos, en los casos que estamos evaluando a un paciente que supuestamente tiene compromiso de la conciencia. Otro tema a evaluar es esta interpretación de la realidad en función del sujeto. O sea, el sujeto toma conciencia no solamente de su realidad como persona, con cuerpo, con corporeidad, con los diversos elementos que tiene pues, el cuerpo, ¿no? No solamente eso, sino también su entorno, ¿no? Y distingue lo que le es propio de lo que le es ajeno. De allí que eh, en la siguiente ítem, cuando les pongo cualidad subjetiva y privada, que es algo característico de la conciencia en el ser humano, les hago mención. ¿Por qué? Porque en algún momento de la psicopatología, cuando avancemos en el curso y con sus profesores de práctica, ustedes van a ver casos donde esta privacidad, digamos, de la conciencia se ve
comprometida cuando el paciente menciona que hay algo que lo controla o hay algo que influencia en sus pensamientos, etc. Y es justamente la esquizofrenia una de esas enfermedades que vamos más adelante a definirla, pero esto es algo interesante en este concepto, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente ítem nos habla de la conexión del sujeto en la unidad de tiempo con el mundo externo, con su cuerpo y con su yo. Sin embargo, esta conciencia que muchas veces nosotros como médicos, ustedes como estudiantes, futuros internos de medicina, se van a dar cuenta, en algún momento esta amplitud, claridad de la conciencia se va a comprometer, ¿no? De repente durante la guardia, ¿no? En un momento de cansancio, no va a ser igual pues a las 8 de la noche que a las 3 de la mañana, ¿no? Recibir un paciente. Entonces, de alguna manera el cansancio físico, mental, de alguna manera va a provocar en ocasiones un compromiso de conciencia leve, desde luego, pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta. Otra es la transición de la vigilia al sueño y esos estados de ensoñación, ¿no? Esos estados donde el sujeto está imaginando situaciones, por decir así, en su mente y tiene un contexto de irrealidad o de fantasía, ¿no es cierto? Y también en casos de retardo para despertar que hay en algunos pacientes, ¿no? Que es muy difícil cuando mencionan que después de dormir se les hace muy difícil el despertar. Hay casos así. Bueno, en las estructuras cerebrales, ya el día de ayer seguramente con el doctor León han tocado este tema de las estructuras cerebrales. De todas maneras es importante remarcar, ¿no?, que existe en el tronco cerebral una estructura importantísima, ¿no?, en el cerebro del ser humano, que es el sistema activador reticular ascendente. Este sistema reticular ascendente tiene pues alguna conexión con el sistema noradrenérgico y vamos a ver más adelante cómo es que se comporta como un activador del sistema nervioso central. Después tenemos el tálamo. Además del tálamo, los circuitos tálamo-corticales, las redes prefrontales, que es muy importante esta área del cerebro, que es el área prefrontal, las redes parietotemporales y el locus ceruleus. Justamente esta es la diapositiva donde les menciono que el estado de conciencia o de vigilia en un ser humano pleno, digamos, se debe a una actividad de la corteza cerebral. O sea, la corteza cerebral tiene que estar, pues, en plena actividad, ¿no es cierto? Y ya estamos conociendo, o ya ustedes tienen ya además ese conocimiento, que existirían estructuras subcorticales activadoras, como es justamente lo que les mencioné en la zona del tronco cerebral, ¿no?, donde es el sistema reticular ascendente, activador reticular ascendente, y el locus ceruleus, que tiene que ver con el sistema noradrenérgico. Y existirían estructuras inhibitorias, como el núcleo del RAFE, que tiene que ver con el sistema serotoninérgico. Bueno, ahora, la conciencia, hay que tener en cuenta que hay alteraciones cuantitativas y cualitativas. Así lo describe el libro de Honorio Delgado. Y quiero que el libro de Honorio Delgado sea el texto básico para que ustedes puedan repasar la clase o revisarla, ¿no? Entonces, estas alteraciones cuantitativas se aprecian con el examen que hace el explorador, el médico, ¿no?, o el estudiante de medicina, al pie de la cama del paciente, puede ser en una emergencia, ¿no? Y nosotros estamos ya acostumbrados a evaluar desde el punto de vista
neurológico, ¿no? Existe la escala de Glasgow, que muy bien ustedes la conocen, ¿no? Donde se evalúa la respuesta ocular o palpebral, después la respuesta motora y la respuesta verbal, ¿no es cierto? Entonces, en estas alteraciones cuantitativas puede haber una pobre respuesta al estímulo sensorial, dificultad para orientarse en tiempo y espacio. Entonces, qué importante, mis estimados alumnos, es que nosotros evaluemos a nuestro paciente desde el punto de vista de la orientación para saber su grado de conciencia. Entonces necesitamos saber primeramente su nombre, ¿no? Preguntarle su nombre, preguntarle cómo es que llegó allí a la emergencia, con quién ha venido, etcétera. Claro, primero tendríamos que saber dónde se ubica, dónde está usted en este momento, qué lugar es este. Entonces, es importante la orientación también para evaluar las alteraciones cuantitativas de la conciencia. Y los tipos, como ustedes ya lo conocen, está entre somnolencia, obnubilación, estupor y el coma, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta allí, porque me gustaría que dialoguemos un poco también en la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Sí, doctor, buenas tardes. Quería preguntarle por los que acabo de mencionar, las alteraciones cuantitativas, los tipos, ejemplos, ¿cómo sería un paciente con somnolencia, con obnubilación y estupor para diferenciarlos? Ah, formidable, formidable. Justamente esta es la diapositiva que quería presentarles. Una de los cuadros clínicos que yo me acuerdo cuando hacía mis guardias en la emergencia era, por ejemplo, los traumatismos, los politraumatismos. Llega un sujeto a la emergencia con politraumatismos donde también le ha provocado un hematoma en la cabeza, ¿no? Un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, una de esas causas sería traumatismo encefalocraniano, dependiendo la gravedad del caso, ¿no es cierto? Si es un traumatismo encefalocraniano grave, donde hay exposición de masa craneana, o el impacto ha sido, pues, generado por, digamos, un motorizado que ha salido, por decir así, prácticamente disparado, ¿no? Y se golpeó el cráneo contra la acera. Entonces, todo eso es interesante conocer. Entonces, uno de ellos sería el TEC. Y el TEC se evalúa, como ustedes ya saben, sus profesores en los anteriores cursos les habrán dicho, se evalúa en el tiempo. Lo que tiene que hacerse es un sujeto que está con un traumatismo encefalocraniano, medirle o evaluar las constantes vitales en el tiempo. ¿Por qué? Porque ese hematoma puede provocar serios problemas a nivel del tronco cerebral y producir, pues, problemas severos en el paciente, ¿no es cierto? Entonces, es así. Un ejemplo es un traumatismo encefalocraniano. Otro sería aumento de la presión endocranial, ¿no? Otro sería, por ejemplo, los strokes, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, muy característicos, ¿no? De trastorno de la irrigación cerebral, ¿no? Puede ser isquémicos o hemorrágicos, indistintamente. Otro caso donde se compromete la conciencia, digamos, es la hipoxia, ¿no es cierto? También tenemos que ver el grado de severidad de esta hipoxia. El ataque epiléptico igualmente puede comprometer, ya más adelante les voy a especificar en esto de la epilepsia, las meningoencefalitis y las lesiones cerebrales tóxicas, ¿no? Como pueden ser infecciosas. Bueno, acá tenemos otro estado de alteración de la conciencia que se llama hipervigilia o hipervigilancia. Entonces, a diferencia de lo que les he estado explicando, en la hipervigilancia más bien hay un estado de alerta anómalo. ¿Qué quiere decir?
que el paciente está pues hiperalerta, ¿no? Cualquier estímulo externo le llama la atención, puede también comprometer el afecto y estar algo suspicaz, ¿no? Con mucho miedo, mucho temor de que algo pueda comprometer su vida. Inclusive hay pacientes que se muestran muy vigilantes porque temen que algo les pueda atentar, ¿no? Entonces, esa elevación patológica del nivel de conciencia hay que tenerla muy en cuenta. Después tenemos sensación subjetiva de claridad mental. ¿Por qué digo esto? Porque hay casos donde la elevación del estado de ánimo, como son los episodios maníacos, el sujeto puede tener esa especie de claridad mental, ¿no? De pronto se tiene tan elevado el humor y tiene en su mente, digamos, planes y cosas así, que lo ve todo de maravillas en su cabeza, ¿no? Como por eso les pongo sensación subjetiva de claridad mental. Después tenemos aumento de la actividad motora y verbal, efectivamente. Ustedes pónganse en un caso así, ¿no? Imagínense ustedes que estén tan atentos a los estímulos exteriores que obviamente eso los va a inquietar, ¿no es cierto? Entonces van a estar algunos muy hiperactivos. Igualmente en los episodios maníacos puede haber verborrea, logorrea y el afecto elevado. Entonces es lo que se habla, todo lo contrario de la hipoprosexia que vamos a ver en casos de esquizofrenia. En estos casos de hipervigilancia más bien se encuentra una hiperprosexia, quiere decir que la atención está bastante elevada, ¿no? ¿Qué casos tienen ustedes de hipervigilancia? Episodios maníacos. El maníaco está atento a cualquier estímulo externo. Cualquier cosa le llama la atención, ¿no? Entonces está muy atento a ello. Claro que hay algunos casos de episodios maníacos donde los pacientes pueden ponerse paranoides. Sí, hemos tenido casos y se ve en la clínica, ¿no? Me refiero en la clínica psiquiátrica, o sea, en los casos. Sin embargo, los estados paranoides son los más llamativos, ¿no? Porque es un paciente que ustedes acuden, por ejemplo, a la emergencia a atender a un paciente que está muy paranoide, muy suspicaz, porque la paranoia es la suspicacia extrema. Entonces, estos estados paranoides pues se muestran hipervigiles, ¿no? Y sobre todo suspicaces y pueden inclusive agredir, ¿no? Por miedo a que nosotros podamos agredirlos. Después tenemos intoxicación con alucinógenos. ¿Qué alucinógenos conocen ustedes? Uno de ellos será el LSD, por ejemplo, el ácido lisérgico. Otro es el peyote, que es lo que se llaman los hongos alucinógenos. Otro podría ser, en Estados Unidos hay mucha intoxicación con la fenilciclidina, allá le dicen el PCP, ¿no? Llega a la emergencia un intoxicado por PCP, por fenilciclidina, que viene a ser un anestésico del tipo ketamina, ¿ya? Parecido a la ketamina, y que produce alteraciones tipo esquizofrenia, o sea, remeda una esquizofrenia. Entonces ya se pueden imaginar cómo se pone el paciente. Y después intoxicación con drogas simpático-miméticas, cual, por ejemplo, les menciono una, derivados anfetamínicos, ¿no es cierto? Entonces, está claro esto de la hipervigilancia, ¿no? Bueno, esta diapositiva prácticamente la he copiado de lo que es Honorio Delgado. Nuevamente cito al libro de Honorio Delgado, un psicopatólogo de renombre, de acá, del peruano, ¿no? Y que se formó en Europa, que tenía raíces, mejor dicho, sus lecciones mucho de alemanes, franceses, entonces la época en que resaltaba mucho la psiquiatría en Alemania y en Francia. Bueno, habla Honorio Delgado de
de la psicopatología de la conciencia, ¿no? Lo normal y lo patológico. En lo patológico están los estados intermedios, como son el estrechamiento anormal, el entorpecimiento, el anublamiento. Y la abolición completa ya sería el síncope y el coma, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando justamente de una característica esencial en las alteraciones de la conciencia que viene a ser el estrechamiento anormal, ¿no? Este estrechamiento anormal, acuérdense lo que les digo, tiene que ver con alteraciones cualitativas y cuantitativas de la conciencia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay una reducción del campo de conciencia. Visión tubular de la realidad. Es como que ustedes ahora mismo se cerraran sus manos como si fuera un tubo, una visión tubular, y vieran solamente por esa hendidura del tubo. Entonces van a excluir o no van a percatarse de algunos hechos que vive la realidad en el sujeto. Así sucede en el paciente o en las pacientes, ¿no? Y se suman otras alteraciones psíquicas. ¿Por qué digo esto? Porque en esta alteración del estrechamiento de la conciencia pueden haber alteraciones mnésicas, quiere decir en la memoria, pueden haber alteraciones perceptuales, pueden haber alteraciones conductuales e inclusive afectivas, ¿ya? Entonces, ¿en qué caso se ve el estrechamiento anormal de la conciencia? Se ve en primer lugar en el estado hipnótico, ¿no? Después en la disociación histérica, justamente ahí en la imagen que yo les traigo, ahí está justamente Charcot en la Salpêtrière, ¿no? En Francia, justamente dando una cátedra, justamente valiéndose de una paciente, ¿no? Que entra en un estado disociativo, ¿no? Como ustedes verán, no llega a caerse, tiene una postura muy peculiar, ¿no? Y es lo que se llama en la histeria el síndrome disociativo, porque la histeria tiene dos síndromes, el síndrome conversivo y el síndrome disociativo. Y allí Charcot justamente está explicando sobre este hecho que la paciente ha perdido por un momento, ha estrechado su conciencia y ha adoptado esa postura y esa conducta. Después se ven también personalidades dobles, personalidades múltiples, esto del estrechamiento anormal de la conciencia. Después se ve también en sujetos normales bajo gran estimulación emocional. Sin embargo, les menciono, no todos los sujetos van a ser cuadros de esta naturaleza. Tiene que haber lo que se llama la personalidad premórbida, ¿correcto? Sin embargo, se da en sujetos aparentemente que están funcionando bien, pero ante gran estimulación emocional, como puede ser pues una situación de cataclismo, de terremoto o una hecatombe nacional, cosas así mayores, entonces puede la persona entrar en una situación de estrechamiento de la conciencia, ¿no? Después, conmociones afectivas severas, igualmente. Y un término en medicina que es la lipotimia, que puede haber en casos, por ejemplo, ustedes van a tener casos de personas que de pronto tienen como una especie de desvanecimiento sin llegar a perder el conocimiento, sin llegar a comprometer la conciencia. A diferencia del síncope, donde se describe la literatura médica que más bien en este síncope, que muchas veces tiene que ver con algún problema vascular, ¿no? Pasajero, por decir así, o súbito, donde sí puede comprometerse la conciencia en el síncope. Bueno, eso es con respecto a estrechamiento. Ahora, Honorio Delgado
nos habla del entorpecimiento de la conciencia. Cuando nos habla ya de un grado un poquito mayor del compromiso de conciencia. Describe como disminución de la claridad de la conciencia, pérdida de la lucidez y vigilancia, desorientación en el tiempo, y se habla de grados de severidad, por ejemplo, en epilepsia con crisis de ausencia, ¿no? Esos son bien característicos, esos estados de ausencia en algunas epilepsias. Ya cuando ustedes hagan neurología o si lo han hecho, probablemente algunos de ustedes tienen una idea de lo que son las crisis de ausencia, ¿no? A veces con automatismos, etcétera, ¿no? Después tenemos epilepsia del tipo pequeño mal. Después hablamos del traumatismo encefalocraniano. Ya saben, ¿por qué les menciono el traumatismo encefalocraniano? Porque puede variar el estado, ¿no es cierto? Por eso es que les menciono que, por ejemplo, en este caso ya va más comprometiendo aún más la conciencia. Entonces, por eso es que hay que medir, hay que siempre hacerle el examen correspondiente al paciente para ver el compromiso que va en el tiempo, puede ir comprometiendo al sujeto, ¿no? La enfermedad cerebrovascular es otra entidad. Después tenemos intoxicaciones exógenas, como pueden ser algunos psicofármacos, o mejor dicho, algunas drogas, ¿no? Que pueden comprometer también la conciencia, ¿no? Después tenemos en intoxicaciones exógenas, por ejemplo, ¿cuál de ellas? Por ejemplo, se menciona los derivados opiáceos, por ejemplo. Ustedes conocen el tramadol, ¿no es cierto? Este tramadol puede producir así una especie de entorpecimiento de la conciencia y puede generar dependencia. Y si produce dependencia puede ya provocar depresión e inclusive suicidio en algunos casos con los derivados opiáceos. Después hablamos de otros casos de anoxia y de tumores cerebrales. Bueno, acá hay habla Honorio Delgado de un grado más del compromiso de la conciencia, pero no tanto un grado en cuanto a lo cuantitativo, sino hablando muchas veces a la productividad o una hiperactividad de otras funciones, como ya vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, presencia de contenido psíquico anormal, como pueden ser fenómenos alucinatorios, alteraciones de la identidad, etcétera, ¿no? Acá lo menciono justamente, ¿no? Alteraciones perceptuales, pueden ser visuales, pueden ser auditivas, o pueden ser también senestopáticas, quiere decir como unas sensaciones como en el cuerpo, como que le subieran o percibiera como que le suben animales o le tocan, etcétera, ¿no? Son las alteraciones perceptuales. Después, alteraciones del juicio de la realidad. También puede haber una alteración del juicio de la realidad, alteraciones de la conciencia, del yo, ¿no? Como ya les ha explicado el doctor León, en estos casos puede haber un compromiso donde el sujeto puede entrar en un estado de lo que se llama despersonalización o desrealización, ¿no? Después se habla de trastornos del afecto, fallas cognitivas y agitación psicomotriz. Eso lo vamos a ver ahora enseguida. Justamente esto es lo que quería que ustedes pongan mucha atención, ¿no? Entonces, en los estados oniroides, como describe Honorio Delgado, es semejante a pasar del estado de vigilia al sueño, ¿no? En estos momentos el sujeto puede tener periodos de fantasías o irrealidades, ¿no? Entonces, estos casos de estados oniroides se va a ver al inicio de la esquizofrenia, cita Honorio Delgado,
en intoxicaciones medicamentosas, después cita en epilepsia, psicomotora y el uso de psicodislépticos. Estamos hablando del LSD, el ácido lisérgico y el cannabis, la marihuana. En la marihuana ustedes saben que hay casos de, en un primer momento, el paciente o el sujeto que consume marihuana puede entrar en un estado de excitación, ¿no? Con risas, mucho periodo de risas, etcétera, donde está hasta un poco excitado, pero después viene una especie de calma, de quietud. Entonces es donde justamente Honorio Delgado define como estados oniroides con la marihuana, ¿no? También puede haber con la fenilciclidina que les expliqué antes, pero cuando no llega a estados de intoxicación. Ya saben ustedes que cuando nosotros llegamos, el ser humano, a estados de intoxicación puede generar, pues, lo que se dice malos vuelos o intoxicaciones, pero cuando, por ejemplo, hay casos de pacientes que consumen drogas, pero no llegan a estados de mal vuelo o intoxicaciones, ¿no? Bueno, el siguiente estado de anublamiento es la embriaguez. Hay un mínimo entorpecimiento en estos casos, ¿no? Lo que sí hay una intensa actividad psíquica. Como ustedes, el nombre lo dice, puede ser una embriaguez por una sustancia como puede ser el alcohol, ¿no? Entonces el sujeto puede entrar en un periodo de excitación del estado de ánimo, un estado de locuacidad, donde el paciente está muy verborreico, expansivo, invasivo inclusive, ¿no? Entonces estos casos los van a ver justamente con intoxicación alcohólica, también puede verse en intoxicación con marihuana, pasta básica de cocaína, mencionan, la misma cocaína puede dar, más que todo yo diría la pasta básica, ¿no? Después el LSD y la morfina y todos los derivados opiáceos también, ¿no? Estos estados de embriaguez. Ya, el siguiente estado que menciona de anublamiento es el estado crepuscular. Este estado de crepuscular es importante que ustedes se acuerden porque no hay un mayor compromiso de la conciencia. Existe, ¿no? Pero no es demasiado como en un estado de delirio que vamos a ver en adelante. Este estado crepuscular se caracteriza por actos impulsivos y violentos, fíjense ustedes, ¿no? Y de ahí la importancia en medicina legal, porque un sujeto en un estado crepuscular puede ocasionar perjuicio a otra persona, inclusive la muerte, y justamente en medicina legal se valoran estas evaluaciones que tiene que hacerlo un perito psiquiatra, ¿no? Para descartar que haya habido imputabilidad en el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos? Se habla en epilepsias, ¿no? Epilepsias. Después se habla también en estados disociativos, estos estados crepusculares. Entonces es importante que ustedes lo tengan bien en cuenta. El siguiente es, lo que describe Honorio Delgado es el delirio. Y el delirio, les menciono categóricamente que de los 6 casos que les menciono acá en la diapositiva, el delirio es el que compromete más la conciencia, ¿ya? Es más, se describe en libros de medicina que los estados de delirio, ¿no? Puede comprometer el sensorio, ¿no? También da podríamos decir, una hiperactivación del sistema vegetativo, ¿no? Sobre todo el simpático, con una sudoración profusa, taquicardia, elevación de la presión arterial, etc. Uno de los casos de delirio que menciona Honorio Delgado y que en algún momento quizá ustedes puedan ver en la emergencia, es el delirium tremens.
Este delirium tremens se caracteriza justamente en un paciente con historia de alcoholismo crónico que llega a la emergencia justamente en un estado de agitación, ¿no? Porque está el paciente muy inquieto, sudoroso, de una sudoración profusa. Como les digo, hay alteraciones del sistema simpático. Entonces, además de eso, hay lo que se llama la formicación de fórmica, de hormiga, ¿no? El paciente tiene una especie de sensaciones en el cuerpo, lo que se llama senestopatías, ¿no? Como que le estuvieran invadiendo unas hormigas por el cuerpo. Entonces, ya se imaginan ustedes cómo el paciente pues pierde digamos, el estado de quietud y se torna muy agitado, ¿no? Entonces, estos cuadros de delirium tremens también vamos a verlo en estados tóxicos. Mejor dicho, el delirio. El delirio en general se puede ver en estados tóxicos, en estados con trastornos metabólicos, como ustedes ya conocen, en la uremia, en el coma hepático. ¿Ya? Esos dos clásicos de cuando ustedes ya van a pacientes con problemas renales y hepáticos, puede producirse pues esos estados de delirio, ¿no es cierto? Muy bien. El siguiente caso o el siguiente estado patológico de la conciencia, de anublamiento, es la alucinosis aguda. Justamente son en pacientes con historia también de alcoholismo, ¿ya? Donde el paciente va a comprometer la conciencia y va a presentar alucinaciones auditivas. Fíjense, a diferencia del delirium tremens, en estos casos de alucinosis aguda, el paciente presenta justamente alucinaciones auditivas, donde el paciente escucha voces peyorativas, ¿no? Voces que lo inquietan demasiado, ¿no? No solamente se ve en pacientes con adicción o que han tenido alcoholismo, sino también en pacientes con adicción a la cocaína y también a barbitúricos. Y el último forma de presentación de este anublamiento de conciencia es la mencia o confusión mental. Esto remeda prácticamente a un trastorno cognitivo severo como es una demencia, ¿no? Donde el pensamiento va a estar incoherente, ¿no? Con alteraciones del juicio de la realidad, ¿no? Puede comprometerse también el estado de ánimo, pero sí el estado de conciencia puede variar, ¿no es cierto? Puede variar en estos casos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, alguno de los alumnos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya, ok. Entonces está Doctor, claro, una ¿no? consulta. Sí, no, doctor, yo tenía una Sí, consulta sobre lo que había mencionado. ¿Cómo es que puedo sí. diferenciar en un paciente que viene a consulta con embotamiento o letargia, somnolencia, de un paciente que tiene un entorpecimiento, que me parece que está en un trastorno distinto, un trastorno cuantitativo? ¿Cómo puedo Ujú. diferenciarlos? O con un estrechamiento de conciencia. Ah, ya, correcto. Claro, como te dije, el estrechamiento de conciencia, vuelvo a repetir, es importante la pregunta que me hace la alumna, se compromete tanto, digamos, cualitativa como cuantitativamente, ¿no? Por eso les expliqué, es una visión en túnel, ¿no? Que tiene la paciente, porque como que excluye algunos elementos de su recuerdo, de su memoria, algunas situaciones que produjeron en ella trauma y eso lo excluye en el inconsciente, ¿no? Entonces, la característica va a ser que en este estrechamiento de la conciencia van a haber algunos otros
síntomas que no vas a tú verlo en los pacientes que tienen compromiso de la conciencia, digamos el nivel de conciencia. No va a haber qué cosa, no va a haber compromiso de la conducta, ¿no? Mayormente no hay un comportamiento como el que vieron en esa figura donde Charcot está analizando una paciente donde la paciente va a llegar a la emergencia en una de esas, ¿no? Después de haber discutido, de haber tenido un altercado con su pareja, por ejemplo, y de pronto aparentemente está con un compromiso de la conciencia, y tú lo primero que tienes que hacer es descartar que se trate de un problema orgánico, desde luego, somos médicos para eso. Entonces, una vez que tú descartas eso, le haces el examen, esto de la mano, ¿no? Que cae hacia el rostro de la paciente, pues no se va a golpear el rostro de ninguna manera. O ayudas a que abra los ojos, ¿no? Y si no abre los ojos, tú de una manera un poquito suave ayudas a que la paciente pues escuche y trate de abrir la apertura palpebral, ¿no es cierto? De esa manera te vas a dar cuenta esa conducta, ese comportamiento muy peculiar que tiene la paciente con estrechamiento de la conciencia, a diferencia de una paciente que sí tiene compromiso severo de la conciencia. Sin embargo, te voy a decir algo, estos casos de estrechamiento de la conciencia se tienen que hacer por descarte, porque lo primero que tenemos que hacer es evaluar a nuestra paciente, buscar organicidad, y si no encontramos, o pidiéndole algún examen auxiliar o algún examen radiológico, etcétera, descartar realmente que se trate de un problema orgánico, ¿no es cierto? Entonces, ya en el examen neurológico también te habrán explicado cómo se hace un examen neurológico para descartar este tipo de problemas cerebrales o neurológicos, ¿no? No sé si está claro. Sí, doctor, me queda más claro, gracias. Ya. Muy bien. Entonces avancemos. Bueno, digamos, otro campo interesante en el psiquismo de una persona es la orientación, como les dije al inicio de la clase, ¿no? Entonces, determinar la habilidad cognitiva es importante. ¿Qué grado de aptitud tiene el paciente o grado de capacidad mental, ¿no? Entonces, ahí tenemos que conocer su orientación, ¿no? Conocimiento de sí mismo y del entorno, ¿no? Después el espacio y tiempo es importante, tener bien claro la orientación en dónde está usted. Ahora vamos a hacer las preguntas justamente más adelante, ahí tengo una diapositiva donde se hace justamente la evaluación de la orientación. Entonces, en esto de la orientación intervienen aspectos del psiquismo. Como ya les habrá dicho el doctor León, los procesos parciales, mis estimados alumnos, están imbricados. No hay nada aislado en la psicopatología cuando tú evalúas a un paciente. Entonces, estás evaluando la orientación, de alguna manera tiene relación con la memoria, también con la atención, el pensamiento, percepción, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta ello. Después, los tipos de orientación autopsíquica es cuando el sujeto pues sabe quién es, cómo se llama, su corporeidad, etcétera, todas las características propias del sujeto, ¿no es cierto? Que lo diferencian del resto. Y alopsíquica es esa orientación que nosotros tenemos del entorno, de dónde estamos, cuáles son las características, si hay un entorno en ese momento hostil o hay un entorno agradable, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en las alteraciones de la orientación tenemos desorientación temporal y espacial en los trastornos cognitivos, llámese demencias, ¿no es cierto? Cuando hay distorsión de la percepción temporal, estamos frente a un trastorno bipolar, ya sea un estado de estupor melancólico o un episodio maníaco, ¿no es cierto?
en la percepción del estupor melancólico como el tiempo, como que el tiempo se hace muy largo, ¿no? El maníaco no, el maníaco vive muy rápido, ¿no? Tiene acelerado todo, sus pensamientos, su lenguaje, sus movimientos, etcétera, ¿no? Después, la doble cronología en las esquizofrenias, ¿no? Que es bien característico esta orientación. Por eso es que cuando nosotros evaluamos un paciente esquizofrénico, le miramos y nosotros nos damos cuenta cuando el paciente está atento y cuando el paciente está en otra, por decir así, ¿no? Entonces, esa doble cronología, doble contabilidad que se caracteriza justamente en estos estados de esquizofrenia, cuando el paciente no precisa muy bien el tiempo en el que se encuentra en ese momento. Después tenemos formas de exploración, la conciencia y la conciencia, perdón, formas de conciencia y exploración. Acá tenemos conciencia de sí mismo como propia, conciencia de la realidad, conciencia de la propia experiencia. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental, que el paciente tenga un apercibimiento de lo que sucede en su yo, en su yo propio, ¿no? Por redundar, ¿no? En su yo. ¿Y cómo se hace la exploración? Primero, ya les dije, se explora el nivel de alerta. Entonces, el grado de alerta que tenemos frente a nosotros, al paciente, ¿no? Puede ser por ejemplo, ya me ha pasado a mí cuando era estudiante o cuando era residente, uno puede en la mañana pasar visita y uno no se ha percatado de que la atención en la paciente o el paciente está disminuido. Y por la tarde, cuando ya llega la noche, oscurece, la enfermera nos llama y nos dice, doctorcito, véngase inmediatamente, porque la paciente está agitada, dice que ve una persona en el ambiente, cuando no hay nadie, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que estos estados pueden variar de la mañana a la noche, del día a la noche. Entonces, por eso es importante a tener en cuenta que en la exploración del estado mental hay que tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? Por eso todos están imbricados. Después tenemos en la exploración la observación y escucha durante las entrevistas. Esto es muy importante, ¿no? Para eso tenemos la agudeza auditiva, nosotros tenemos que escuchar a nuestro paciente, ¿no? Su hablar, su lenguaje, la forma como se comunica, si hay contacto ocular, no hay contacto ocular, todo eso es importantísimo durante la entrevista. Después ahí hacemos la orientación, el tiempo, espacio y persona y situación. Investigación de cada trastorno minuciosamente, ¿no? Si hubiera un trastorno hay que evaluarlo de esa manera. Y las pruebas complementarias que cita la literatura es el electroencefalograma, imágenes cerebrales, como pueden ustedes ver ahí en la diapositiva. Muy bien, entonces acá tenemos la exploración de la orientación. Entonces, recuerden ustedes que están frente a un paciente donde están entrevistando para justamente encontrar signos y síntomas. Entonces, ¿cómo está la orientación en sí mismo? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene? ¿En qué trabaja en la actualidad? ¿No? ¿Trabaja o no trabaja? ¿Con quién vive? ¿Dónde vive? Es importante todo esto. Después tenemos la orientación en el tiempo. ¿En qué fecha estamos? ¿Qué día es hoy? Si no te responde el paciente y que tiene dificultad, le dices, ¿qué día de la semana estamos? ¿A comienzo de semana? ¿Estamos a mediados de semana o a fines de semana o en fin de semana? Entonces le ayudas un poquito, ¿no? ¿En qué mes estamos? Tampoco te responde. Entonces tú le ayudas. ¿Estamos en primavera? ¿Estamos en verano? ¿En invierno? Ya, te dice, hace sol, hace calor. Entonces, ¿en qué mes estamos? Entonces le ayudas un poco, ¿no es cierto? ¿En qué año? ¿Qué día de la semana es hoy? ¿En qué estación del año? ¿Desde cuándo se encuentra aquí? Después tenemos
orientación en el espacio, ¿dónde vive? ¿Dónde se encuentra usted ahora? Esto es importantísimo, ¿no? ¿Qué lugar es este? ¿Reconoce el lugar donde está usted en este momento? Entonces le ayudas un poquito también, si no puede, le ayudas. ¿Está usted en una iglesia, en el supermercado? ¿Dónde está usted en este momento? Entonces le das un alcance, ¿no? Y si te dicen un hospital, usted me podría decir, ¿qué hospital es este? ¿Cómo llegó acá? ¿Dónde está el hospital? Y lo ayudas un poquito más, ¿no es cierto? Muy bien. Después, orientación respecto a personas. Entonces le dices, ¿quién soy yo? ¿Usted me conoce? ¿Me ha visto alguna vez antes? ¿Cómo me llamo? Por ejemplo, si es un paciente que ya yo lo atendí antes, le puedo decir, ¿cómo mi apellido? ¿Cuál es mi apellido? ¿O cómo me llamo? Si está presente un familiar, puedes preguntarle también, ¿usted vino solo o acompañado? ¿Y quién es la persona que lo acompaña? Y le señalas a la persona, ¿quién es ella? ¿Quién es él? Entonces le ayudas, ¿no? Bueno, hasta allí hemos hecho el tema, perdón, disculpen que les haya cortado tan bruscamente, pero hasta ahí hemos llegado el tema de conciencia, orientación, ¿no? Ahora vamos a hacer algo de trastornos del lenguaje. No sé si tienen más bien alguna pregunta hasta allí. Ya, ok. Está claro, ¿no? Sí, Bueno, doctor. Sí, doctor. ya. Claro, doctor. Entonces nos vamos ahora al lenguaje. Así como la conciencia nos caracterizó como seres superiores en la escala filogenética, el lenguaje es algo que también ha surgido en la evolución del ser humano, ¿no es cierto? Con este hombre de Neandertal y mañana más tarde el Homo sapiens. Entonces el lenguaje es algo muy propio del ser humano, es una función de alta complejidad, como les pongo en la diapositiva. Es la expresión de ideas o pensamientos a través de la palabra o de sonidos articulados o inarticulados, de signos gráficos convencionales o mediante ademanes o gestos, ¿no? En algunos casos, inclusive se ve en algunas culturas, ¿no? Donde se comunican mucho de esta manera, ¿no? Pero lo cierto es que hay un pensamiento, perdón, hay una comunicación verbal y no verbal en todo ser humano, ¿no? Y en la evaluación que hagamos a nuestros pacientes, inclusive la comunicación no verbal es importantísima. Entonces de allí que el médico psiquiatra y el médico no psiquiatra, o sea, no digo que solamente el psiquiatra lo sea, sino el médico no psiquiatra también esté atento de todos esos gestos, esos cambios de modulación, de la articulación de la palabra, etcétera. Todo eso es importante, ¿no? Entonces acá les pongo, se organiza y estructura a partir del pensamiento. Fíjense ustedes, cómo tiene mucha relación con el pensamiento, ¿no? Porque a veces evaluando el habla podemos inferir lo que está pasando al interior del psiquismo en el pensamiento del sujeto, ¿no? Después hablamos del paralenguaje, que viene a ser la entonación, el timbre, el volumen, el acento de voz, ¿no? Y permite la comunicación entre personas en el lenguaje. Importancia del lenguaje. Es una capacidad exclusiva de la especie humana, ¿no? El discurso nos permite una utilidad diagnóstica. De allí que cuando entrevistamos, ¿no? Estamos muy atentos al discurso del paciente. Hay pacientes que ustedes se imaginan, ¿no? Porque no los estamos viendo, no hay todavía presencial, las evaluaciones presenciales, pero sí podemos pensar que un paciente pues, puede tener un lenguaje espontáneo, ¿no? Apenas ingresa al consultorio donde estamos nosotros acá
esperando a nuestro paciente, puede comenzar a hablar sin que nosotros le hayamos dicho ni siquiera buenos días o buenas tardes. Entonces el paciente tiene un lenguaje espontáneo, en otros casos verborreico. Entonces se dan cuenta ustedes, eso tiene mucha relación ¿con qué? Con el estado de ánimo, ¿no es cierto? Por eso es que les digo que está imbricado con los diferentes aspectos del psiquismo, ¿no? Nada está aislado. La comunicación a través del canal verbal y no verbal, ¿no? Entonces, qué interesante es los gestos, la misma postura de manos o los movimientos de manos también es interesante, ¿no? El contacto ocular, nuevamente vuelvo a traerles acá a la clase, porque es importante saber si el paciente está mirando a su interlocutor o no lo mira, ¿no? Porque hay momentos en que o puede estar deprimido mirando un punto fijo y no tiene capacidad ni ánimo ni deseos de interés, por decir así, de la entrevista, ¿no? Entonces nosotros tenemos que captar qué está pasando con el paciente. Puede estar mirando un punto fijo, cabizbajo, y estar él o ella maquinando en su cabeza, ¿no? Ideas de muerte, ¿no? Intencionalidad suicida, ¿no? Entonces, qué importante es apreciar al paciente, ¿no? Después se considera de utilidad terapéutica, fundamental, ¿no? Porque a través del lenguaje nosotros nos comunicamos y expresamos las cuitas, los sufrimientos que tienen los seres humanos en determinadas circunstancias. Una barrera para la comunicación es el idioma, desde luego. La ubicación en el sistema nervioso central y órganos participantes. Ya ustedes conocen muy bien, ¿no? Está en ubicación en el lóbulo prefrontal y el temporal. Después tenemos pares craneales que tienen que ver, ¿no? El trigémino, que es el quinto par, después tienen el facial y el glosofaringeo, que es el 12º, ¿no? El 12º. Todos ellos tienen que ver ¿con qué? Con el aparato fonador. Porque ustedes saben que para emitir la voz, ¿no? Articular la palabra, se necesita de un aparato fonador que esté en buen estado, ¿no es cierto? Además de los circuitos cerebrales, desde luego. Pero necesitamos que esté en buen estado la tráquea, la laringe, los bronquios, pulmones inclusive, para tener una buena emisión de la voz, ¿no? De lo que queremos manifestar en lenguaje verbal. Y después el diafragma que estoy hablando, el diafragma y la pared abdominal. Sin embargo, ustedes muy bien conocen que existen áreas, ¿no? Área de Wernicke y área de Broca. El área de Broca que tiene que ver justamente con el área motora del lenguaje, ¿no? Y más bien el área Wernicke tiene que ver con la comprensión de lo que uno habla y el receptor, ¿no? Siempre hay un emisor y un receptor. Entonces el área de Wernicke es interesante en algunas afasias también, ¿no? Después tenemos fases y desarrollos del lenguaje. ¿Qué fases del lenguaje? ¿A qué se llama? A esas acciones de abstracción y concepción de la palabra oral. Entonces, primero, para que nosotros emitamos la voz y también nos expliquemos en un lenguaje, ¿no? De lo que estamos sintiendo o lo que queremos expresar, tenemos primero que abstraernos, ¿no? Tenemos que pensar primero, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quiero decir? Entonces, por eso surge ya la palabra, ¿no? Escrita o mímica. Después tenemos la articulación y emisión. Bueno, se sabe por los estudios en el neurodesarrollo que los elementos básicos del lenguaje empiezan antes de los 2 años de edad en el ser humano, ¿no?
Bueno, acá tenemos los trastornos de fonación. Acá tienen ustedes. Primeramente, afonía, ¿no? Ustedes van a darse cuenta que estos trastornos no necesariamente quedan en el campo psiquiátrico, sino en el campo neuropsiquiátrico, ¿no? Porque tiene que ver con aspectos neurológicos. De ahí que hay casos de afonía, ¿no? Donde el paciente no tiene o tiene una, no se le, prácticamente no se le escucha, totalmente afónico, ¿no? Entonces hay que descartar primeramente que se trate de un problema neurológico, ya puede ser de nacimiento, ¿no? Sin embargo, los casos de disfonía, allí sí puede ser psicógeno, ¿no? Eso sí, ténganlo muy claro. Casos de disfonía puede pertenecer al campo de la psiquiatría, o sea, puede ser un paciente que tenga algún problema, podríamos decir, de neurosis, ¿no? Podemos estar hablando de un cuadro de histeria, ¿no? Con una disfonía, ¿ya? Después en la disartria es otra entidad que muchas veces hay que estar atentos en nuestros pacientes. Como les vuelvo a decir, hay que descartar primero lo neurológico, lo orgánico. Entonces una disartria puede estar ocasionado por ello, ¿no? Sin embargo, cuando se descarta ya, entonces podemos evaluar al paciente ya sin el riesgo de que sea pues un caso orgánico, de un trastorno orgánico, y determinar que la disartria se debe a un problema probablemente de intoxicación, puede ser por algún fármaco, ¿no? En psiquiatría, por ejemplo, tenemos antipsicóticos entre los tantos medicamentos, ¿no?, que tenemos que pueden producir disartria, pueden ser antipsicóticos, sobre todo los neurolépticos, ¿no?, que pueden provocar estas alteraciones, digamos, del tipo parkinsonismo o alteraciones que puede llegar a producir cuadros de disartria, ¿no? Después tenemos la disfemia, que es el sujeto cuando tiene una especie de dificultad para el habla, ¿no? Hay que descartar. Por lo general las disfemias se presentan en niños, ¿no? En niños. Entonces estos cuadros de disfemia hay que tener en cuenta que puede ser por mucha ansiedad también, ¿no? El paciente puede entrar en un estado de mucha ansiedad y puede provocar estos estados de dificultad para poder hablar correctamente, ¿no? Después tenemos las afasias, que viene a ser también una entidad neuropsiquiátrica, donde puede comprometer, hay afasias de motoras y afasias de comprensión, ¿no? Como ustedes ya saben. Entonces, en las afasias de comprensión es interesante porque el paciente pues no entiende lo que uno le explica, ¿no? O puede haber afasias motoras donde el paciente no puede tampoco emitir sonido, ¿no? Emitir el habla. Después tenemos trastornos iterativos del lenguaje. Verbigeración, ¿no? Esta verbigeración es cuando el sujeto repite frases o palabras, ¿no?, de manera reiterativa, ¿no? Estos casos de verbigeración vemos en casos de esquizofrenias o en casos de retardo mental o de retraso, ¿no? Estados de verbigeración. Después vemos logoclonía cuando es solamente podríamos decir, la repetición viene a ser de una sílaba que puede estar al medio o al final de una palabra, ¿no? Entonces repite el sujeto
estas sílabas, y se van a ver también en casos de organicidad cerebral, ¿no? En casos de retardo mental también. Verbilocuencia, más bien, cuando el paciente o la persona que ustedes están entrevistando, digamos, utiliza palabras que a veces están de más, ¿no? Hay una, digamos, se llena más de palabras que no tienen una razón de incluirlas en su relato o en su elocuencia, ¿no? Entonces, se ve más bien en rasgos de personalidad obsesiva, se ve en estados de hipomanía, ¿ya? O puede verse también la verbilocuencia al inicio de algunas demencias, Pero lo característico, como les vuelvo a decir, es en los estados de episodios maníacos, como es la hipomanía, ¿no? La hipomanía, o en pacientes con trastornos anancásticos de personalidad. Bueno, disculpen mis estimados alumnos, alumnas, hay bulla afuera de mi casa. No sé si eso les interrumpe o me están escuchando. Sí se le escucha, doctor. Sí se le Igual escucha, Sí se le doctor. se le escucha, doctor. En todo Lima Con está un igual. poquito, pero se le escucha. Ya. Entonces, ¿me han entendido? Esto está claro, ¿no? Sí, doctor. Ya. Después tenemos estados de coprolalia. Como su nombre lo dice, copro es heces, lalia es justamente lenguaje. Entonces hay un lenguaje coprolálico, ¿no? Se va a ver en pacientes, pues, que pueden estar intoxicados, puede ser con diferentes sustancias como cocaína, puede ser en estados de hipomanía o en estados también de esquizofrenia, ¿no? Estados de coprolalia. O en trastornos de personalidad también, algunos pacientes con desórdenes de personalidad puede ser la psicopatía, ¿no? Pacientes psicopáticos con mucha coprolalia. Sin embargo, mis estimados alumnos, no es definitorio. No vayan a pensar que un paciente porque ya está coprolálico va a ser psicópata, no necesariamente, ¿no? En la psicopatía hay otras características del psicópata, pero se ve en estos casos, ¿no? La ecolalia más bien es lo que caracteriza a las esquizofrenias de tipo catatónicas, ¿no? En las esquizofrenias de tipo catatónicas van a ver ustedes ecopraxia, ecomimia y ecolalia. Es como ponerse en espejo con el paciente. El paciente va a repetir lo que ustedes dicen o va también a hacer el movimiento que ustedes hacen, etcétera, ¿no? Entonces está en espejo, En alteraciones del modo del lenguaje, tenemos el descarrilamiento del lenguaje. Ustedes saben que para que nosotros nos expresemos correctamente tenemos que tener una sintaxis, ¿no? Armar nuestra palabra que queremos decir, las frases que queremos comunicar tienen que tener una concatenación de ideas. Me explico. Cuando se pierde esa concatenación de ideas, cuando ya no hay una coherencia en el lenguaje, es lo que se llama descarrilamiento del lenguaje, o lo que también se relaciona con ensalada de palabras, ¿no? ¿Ya? Antes llamaban los psicopatólogos, ¿no?, como una ensalada de palabras, cuando decía a un paciente algo y no tenía relación con lo anteriormente dicho. Circunstancialidad, como su nombre lo dice acá en la lámina, es un pensamiento que va por las ramas, ¿no es cierto? Va por las ramas
esta respuesta que estamos esperando del paciente, pero retorna al cabo de un tiempo. ¿Retorna a dónde? Retorna a la pregunta inicial que le hicimos. Sin embargo, la tangencialidad más bien se diferencia de la circunstancialidad, en que la tangencialidad es un lenguaje que se va y ya no regresa. O sea, no tiene relación con lo que le preguntamos. De pronto termina en otra cosa, por decir así. Y eso se puede ver en la esquizofrenia, ¿ya? Prolijidad. La prolijidad es cuando el lenguaje del sujeto, como su nombre lo dice, se hace prolijo, quiere decir detallista, ¿no? Entonces, va describiéndonos todos los pormenores, detalle por detalle, de lo que ocurrió, por decir así, ¿no? Eso se ve, esta prolijidad del lenguaje, se ve en los trastornos obsesivo-compulsivos o en los pacientes anancásticos, pero también pueden verlo en cuadros orgánicos cerebrales del tipo también epilepsias, ¿no? En orgánicos cerebrales y en epilepsias, ¿correcto? Para respuestas se parece mucho a la tangencialidad, prácticamente son lo mismo. La para-respuesta es cuando ustedes le hacen una pregunta a un paciente y el paciente le responde algo diferente a lo que le han preguntado. Entonces le responde con para-respuestas. También se ve en cuadros de pacientes con esquizofrenia. Musitación. Musitación es un trastorno del lenguaje, del modo del lenguaje, que ustedes tienen que estar muy atentos a los labios del paciente. Esos labios del paciente que muchas veces los mueven y no necesariamente ustedes escuchan emisión de sonido verbal. No, no, no. Los pacientes están hablando entre labios, ¿correcto? Esa musitación es típica también en casos de cuadros psicóticos, ¿ya? Los soliloquios ya son más ostensibles, ya se puede percatar la familia, inclusive te cuentan y te dicen, sí, doctor, pasaba por el dormitorio de mi hijo y escuchaba que estaba hablando solo. Ah, caramba. Entonces la cosa es clara, ¿no? Voces, ¿no? Son voces probablemente que lo están perturbando y que él responde a esas voces, ¿no? Porque por lo general las voces son comandatorias, son peyorativas, otras veces son voces dialogantes, ¿no es cierto? Que dialogan en tercera persona algo del sujeto, ¿ya? Aumento de la latencia de respuesta, también es importante a tener en cuenta, ¿no? Muchas veces el paciente no te responde de inmediato, demora para responder. Entonces, ¿esto qué te puede señalar? Te puede señalar que el paciente probablemente está muy preocupado, ¿no? Tiene en su cabeza pensamientos relacionados con sentimientos de culpa o situaciones parecidas, ¿no? Lo cierto que no te responde en el momento que tú le solicitas. O puede también deberse a casos de justamente de bloqueos, ¿no? Los bloqueos no necesariamente son patológicos, ¿ya? Un sujeto normal puede tener bloqueos en circunstancias de mucha ansiedad. Sin embargo, en los cuadros psicóticos, ¿qué cosa te puede indicar un bloqueo o una latencia de respuesta? Te puede indicar que el sujeto está muy perturbado y atento a sus voces que tiene en la cabeza, que las escucha en su cabeza, ¿correcto? Muy bien. Verborrea y leborrea es lo mismo. Si ustedes quieren decir verborrea es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir un lenguaje acelerado? ¿No? Una verborrea, un paciente que está con un lenguaje muy
acelerado, ¿no? Entonces ustedes ven en la emergencia que es un paciente que llega, inclusive le pueden oler el aliento alcohólico, ¿no? Y probablemente hasta ha consumido cocaína, por decir así, o alguna otra sustancia. Entonces el paciente está verborreico, coprolálico, con el humor elevado, invasivo, ¿no? Entonces eso es lo que caracteriza a los episodios maníacos, ¿correcto? Sin embargo, ya les digo que puede deberse a sustancias psicoactivas. Presión del habla, muy parecido a la verborrea. El sujeto, como dice su nombre lo dice, tiene que hablar, hablar, hablar y hablar. En casos de intoxicación con cocaína, ¿no? O en consumo de cocaína nomás, el paciente se pone muy locuaz, ¿no? Hay presión del habla, ¿no? También se ve en estados de manía o hipomanía, ¿ya? Entonces hay eso que se llama presión del habla. Mutismo, todo lo contrario. El paciente entra en una situación de negativismo, prácticamente no rechaza la colaboración del médico, ¿no? Se torna mutista, otras veces negativista, y ya no quiere colaborar. Entonces, opta por callarse. Pero el mutismo también se ve en pacientes paranoides, ¿no? En pacientes paranoides, en pacientes que tienen algunos rasgos de personalidad paranoide, también puede haber mutismo. Como el mutismo también puede presentarse en algunos casos de histeria, ¿ya? Entonces, en todos esos casos pueden haber estos trastornos del modo del lenguaje. Empobrecimiento del lenguaje es lo que se llama alogia. Y es lo que ustedes van a ver en caso de esquizofrenia. Hay lo que se llaman los síntomas negativos deficitarios. ¿Cuáles son? Desde ahorita ya apréndanlos: la apatía, la bulia, la anedonia y el empobrecimiento, que viene a ser la alogia. ¿Empobrecimiento de qué? Del lenguaje, ¿correcto? Muy bien. Pero también pueden ver empobrecimiento del lenguaje en casos de demencia y en casos de retardo mental, desde luego, ¿no? Muy bien, después tenemos comprensibilidad del lenguaje, neologismos, es lo que se llama justamente en los pacientes esquizofrénicos, que ellos crean, ¿no? Ellos le dan un significado especial a determinada palabra. Ellos crean palabras con un significado especial, y eso es lo más interesante. Entonces te dan la explicación allá, ¿y qué cosa significa? Y ellos te lo describen así, claris verbis, ¿no? Sin embargo, eso es propio de ellos, ¿no? Es un pensamiento prácticamente y un lenguaje autista, ¿no es cierto? Propio de ellos. Incoherencias, bien característico, ¿no? Del estado de paciente intoxicado con sustancias psicoactivas, o puede ser el mismo alcohol, o también en cuadros psicóticos, donde hay incoherencias de lenguaje. Ensalada de palabras, ya les expliqué, donde el paciente pues no tiene una concatenación de ideas, el paciente emite nomás una, les habla en un momento de un hecho, de ahí se pasa a un hecho del pasado, cuando él era niño, y puede hablarle de la abuelita en un momento dado, o que su papá le tiró la puerta esta mañana. Y así se salta de una situación a otra, ¿no? Una ensalada de palabras también existe, ¿no? Muy bien, en alteración del lenguaje mímico, también ustedes se tienen que dar cuenta que un paciente pues tiene que ser evaluado desde este punto de vista, ¿no? Cuando hay hipermimia, el sujeto está muy elocuente, ¿no? Con mucha gestos, demasiado gestos, donde el paciente hace inclusive exageradamente los gestos, entonces le sucede la hipermimia.
en algunos casos de intoxicación con sustancias psicoactivas del tipo cocaína, o también puede ser en episodios hipomaníacos o maníacos, ¿ya? Mientras que la hipomimia es lo contrario, ¿ya? Puede haber en los casos de depresión, ¿no? La hipomimia, un paciente que está hipomímico, ¿no? Se ve inclusive en la frente, se le ve el signo característico de una depresión, ¿no? Y así es muy característico ese lenguaje, un sujeto con depresión mayor o lo que antes se llamaba melancolía, ¿no? Está hipomímico, está el paciente anérgico, el paciente está mirando un punto fijo y está rumiando, como le decimos nosotros, está en una rumiación, está pensando él solo, y dale, y dale, y dale, ¿no? La amimia es lo que ven ustedes en la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? El sujeto con enfermedad de Parkinson, cuando ustedes lo han visto, si es que han visto, yo pienso que más de uno ha visto, o la gran mayoría, pacientes que no muestran no se les ve pues un gesto, no se les ve algo que tenga congruencia con lo que les está hablando, no pueden emitir un gesto adecuado, ¿no? Hay una amimia en esos casos. Ecomimia también es parte de esquizofrenia catatónica, como les dije, ecopraxia, ecomimia y ecolalia, hay en la esquizofrenia de tipo catatónica. En el lenguaje escrito también van a haber disgrafias que más se relaciona a alteraciones neurológicas, ¿no? Hay que descartar justamente estos casos. La agrafia también, cuando no puede escribir, hay que saber qué estimulación hubo a temprana edad, hubo estimulación, no hubo estimulación. Hay casos que lamentablemente pues no tuvieron estimulación a temprana edad y hubieron dificultades después, ¿no es cierto? La macrografia, es más bien una escritura donde el paciente pues exagera para escribir una escritura con letras grandes, ¿no? Eso los psicólogos que hacen evaluaciones, los psicólogos pueden determinar que el paciente está con el humor elevado en algunos casos, ¿no? Entonces puede deberse también al estado anímico, al estado afectivo en que se encuentra el paciente. A diferencia de la micrografia, que son letras liliputienses en algunos casos. Al ser tan liliputienses, también tenemos que evaluar el estado afectivo, ¿no? El estado anímico de la persona. Y estos casos, algunos psicólogos mencionan que tendría relación con el estado afectivo de la persona, ¿no? En cuadros depresivos. Muy bien, y en la exploración del lenguaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer para percatarnos, para darnos cuenta? Se hace mediante el estudio, la observación y la escucha del discurso. Entonces hay que estar muy atentos al discurso del paciente, ¿no? Durante la entrevista. Descripción de la patología durante la entrevista, ¿no? ¿A qué me refiero? Que de alguna manera el paciente puede ayudar, ¿no? Dándose cuenta, si es que se da cuenta, si tiene buena introspección, si él tiene alguna definición de lo que le está pasando, ¿no? Porque puede ser un paciente que está muy alterado, que está con mucha cólera, está hasta coprolálico delante del entrevistador, del médico, de su ayudante también, que puede ser una estudiante de medicina, y pues el paciente no se percata. En algunos casos no se percata, pero en otros casos sí está consciente del problema, ¿no? Lo cierto es que vamos a evaluar ¿qué cosa? Vamos a evaluar la fluidez del lenguaje, el contenido, desde luego, y hablando de contenido, tenemos que hablar también de la sintaxis, o sea, cómo arma el paciente
sus mensajes, su discurso, ¿no? Si tiene concatenación de ideas, no tiene concatenación de ideas. Entonces, además de la fluidez, también tenemos que ver la sintaxis, el contenido, la entonación del lenguaje, la expresión, la comprensión, que puede hacerse también mediante gráficos, mediante algunos cuadros o algunos retratos, ¿no?, que el paciente puede describir, ¿no? Después, repetición de palabras o frases. Podemos utilizar algunas frases difíciles, ¿no? O algunas otras. Sobre todo, los psicólogos son los que determinan muy bien estos estados donde el paciente pues está con dificultades, ¿no? Después tenemos denominación. Es interesante, ¿no? Le señalamos un objeto, él lo denomina, ¿qué es esto?, ¿qué tal cosa? Entonces él lo habla, lo descifra, ¿no? Y la lectura, así como la escritura, ¿ya? Entonces, estos son lo referente al lenguaje. No sé si tienen alguna pregunta, mis estimados alumnos, antes de terminar la clase. ¿Habrá preguntas? Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, nada más me queda despedirme y dejar de grabar un ratito, por favor. Voy a dejar de grabar la clase un momentito, por favor. A ver.